Bueno, muchachos, cordial saludo. El día de hoy entonces vamos a empezar a introducirnos en el tema de inocuidad alimentaria. Entonces, pues quería traer esta diapositiva que la vimos hace 8 días, pero simplemente para hacer alusión a que la inocuidad y la calidad de los alimentos hace parte de la seguridad alimentaria. Y por favor, cuando empiecen a consultar acerca del tema, se van a encontrar algunas páginas o información en la que ustedes van a ver que las páginas dicen, por ejemplo, el sistema BRC es un sistema que da seguridad alimentaria o asegura, bueno, en fin, todas esas palabras son simplemente malas traducciones, entonces por favor todo lo que vean como seguridad alimentaria, que sea inocuidad, de una vez cambien la palabra para que nos vayamos familiarizando con el término. ¿Listo? Vamos a arrancar entonces por este tema que es de una normatividad general de inocuidad de alimentos. De hecho, todas las normas tienen que ver con inocuidad de alimentos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de normatividad hablamos de parámetros. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de panificación, entonces vamos a encontrar una norma, bueno, en este caso la NTC, y en la NTC hay unos parámetros. Esos parámetros son ¿para qué? Para garantizar que los insumos estén dentro de los estándares que nos requiere la norma. Ejemplo también, la NTC 325, que es otra norma, pero de carnes. Recuerden que ahí está, por ejemplo, toda la parte de insumos cárnicos y que nos dice que el nitrito no se puede pasar de 200 partes por millón. Entonces, el ejemplo en este caso es porque cualquier norma que salga en el sector alimentario está enfocada a cuidar la salud de los consumidores, es decir, a la inocuidad agroalimentaria. ¿En qué nos vamos a enfocar acá básicamente? Porque yo no les puedo llegar a hablar, esto no se llama legislación alimentaria, ni mucho menos, sino que esta asignatura va más enfocada hacia los sistemas de inocuidad que las normas colombianas nos traen a nosotros. ¿Listo? Entonces, a partir de ahí empezamos a conocer que en Colombia existe, bueno, a nivel mundial, el sistema jurídico colombiano está compuesto por algo que se llama la pirámide de Kelsen, ¿cierto? Entonces, cuando yo miro esta primera parte de la pirámide de Kelsen, ¿con qué me encuentro? Que lo primero que trae dice tratados internacionales, constitución política. Creo que esto lo hablamos hace 8 días. Los tratados son de la Organización Mundial del Comercio, el Códex Alimentario, ¿cierto? Luego combinado con los deberes y derechos de nosotros como ciudadanos con la Constitución, y de ahí parten todas las leyes. También ya les había dicho de la ley novena, si no estoy mal, porque creo que lo repetí por allá en otra clase. Hablamos de decretos, de resoluciones, ¿cierto? De aquí para abajo, digamos que yo no me fijo tanto, a no ser que sean nacionales, pero miren que de aquí para abajo ya empiezan las ordenanzas departamentales, los actos ordinarios. Entonces, en este caso, digamos que no me afecta tanto porque son cosas particulares de cada región que tendremos que entrar a entender cuando trabajemos en una región específica, cómo funciona, pero en este caso pues solamente vamos a hablar de lo general y de lo que rige al país. ¿Listo? Por tanto, entonces, las normas que nos rigen a nosotros, entonces en la parte superior, vuelvo y amplío acá, tendríamos los tratados internacionales. Por ejemplo, en las normas, si ustedes miran al inicio de cada norma, las normas dicen, considerando que, y arrancan a citar toda la normatividad, que la Organización Mundial del Comercio, bla, 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 y que la ley novena de no sé qué, listo. Esos son los tratados internacionales, la Constitución que ya se las había mencionado. Luego arranca la primera ley novena, que esta la vimos hace 8 días, si no mal lo recuerdo. La ley novena es la Ley Sanitaria de Colombia, en la cual están involucrados todos los, digamos que varios sectores relacionados con la salud, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, inocuidad alimentaria, bueno, en fin, una cantidad de sectores que a partir de esta ley empiezan a expedir su normatividad. De ahí tenemos entonces diferentes decretos, no vamos a trabajar todos, ya les voy a mostrar un cuadro en el que yo tengo pues todas las normas, esa carpeta está en Moodle. Luego siguen las resoluciones, estas de agua, por ejemplo, esta es de la rotulado nutricional.
Esta también es de notificaciones sanitarias, ¿cierto? Entonces, miren, ven las prácticas agrícolas, o sea, hay una cantidad de normatividad, entonces, dependiendo del sector, yo debo también dirigirme ahí. Esta última resolución 121.86 es de agua potable. Cuando yo hablo de agua potable para empresas, es la resolución 2115 del 2007, ¿cierto? Y del decreto 1575 que está aquí arriba, los dos son de agua potable para yo poder trabajar mi agua y potabilizarla para el sector en el que yo trabajo. Pero si yo voy a hablar de la norma de agua, en este caso, esta que estoy señalándoles acá, de agua envasada, esta es la que tengo que ir a referir. ¿Listo? Les hago alusión porque digamos que algunos de ustedes se han ido a hacer prácticas a plantas de agua potable, entonces es pertinente que aquí le hagamos una revisión para que no se vayan como tan en blanco. Igual como les digo, normas hay muchas, ustedes ya han visto muchas en todos los procesos que han ido desarrollando, pero sin embargo, pues no podemos abarcarlas todas acá, pues por obvias razones y por acciones o por razones de tiempo, ¿cierto? Existen otras normas, yo tengo por aquí un Excel, una carpeta, en la que entonces se pueden observar todas las normas en Colombia. Entonces acá hay cosas de códex, hay legislación alimentaria, acá me voy a normatividad, carnes tiene una carpeta y eso que ahí faltan de carnes, y estas son todas las normas de alimentos que uno usa en general. Entonces, si se dan cuenta, la norma es muy amplia y por eso yo no puedo entrar a hablarles de particularidades de cada una. Para eso ustedes ya vieron diferentes procesos alimentarios en los cuales pues pudieron abarcar esas normas, ¿cierto? Entonces, a nosotros que nos atañe acá todo lo que tenga que ver con sistema o con inocuidad alimentaria, con los sistemas de gestión de inocuidad alimentaria como tal. Entonces tenemos dos líneas, si ustedes ven acá tenemos las buenas prácticas agrícolas. Cuando yo me voy, esta es la parte alimentaria, toda esta primera parte de acá arriba, esto es alimentos, ¿cierto? Entonces, tengo que irme a campo y a unas buenas prácticas de post cosecha, tengo que remitirme a la resolución 30021 del 2017, todo esto en esta parte es regido por el ICA. Entonces, esta es otra cosa que ustedes deben aprender a diferenciar, porque una cosa es el INVIMA y otra cosa es el ICA, ¿cierto? Cuando hablamos de las buenas prácticas de manufactura, entonces hablamos de la resolución 2674 del 2013 y del decreto 3075. Este decreto sigue vigente, aunque pues uno pensaría que está derogado, pero ya vamos a mirar qué hace que siga vigente. Y el decreto HACCP, que es análisis de peligros y puntos críticos de control, ¿cierto? Esta sería toda mi cadena para yo poder lograr o mi normatividad básica, porque ya vieron que si yo tengo o aceites o leches o carnes, o bueno, otras, bueno, carnes no aplica acá, hay otras líneas que son todos los alimentos excepto carnes, igual tengo que ir a buscar la norma particular para poder implementar los parámetros que esa norma me pide. Y el decreto 60, a pesar de que dice que es HACCP, es muy útil cuando uno quiere implementar este sistema de inocuidad o de buenas prácticas de manufactura, porque la resolución 2674 no es muy concreta en cuanto al tema documental, mientras que el decreto 60 sí es bien concreto. ¿Listo? Ahora, la norma por allá tiene en un parágrafo, dice, exceptuando carnes, porque si ustedes se dan cuenta, la resolución 2674 es del 2013 y el decreto 1500 es del 2007. Entonces, como esto es un decreto que es tan completo, lo sacaron de ahí para no mezclarlo uno con lo otro y ya esto estaba regulado, legislado y empezándose a implementar, entonces por eso no se quiso hacer como la combinación de las dos normas, además porque tienen diferencias en la implementación y en la documentación, que eso lo vamos a ver también más adelante. En esta primera parte, autoridades sanitarias acá, el INVIMA. Ya cuando es fábrica de alimentos, esto es cuando tenemos algo de cosecha, ¿cierto? Pero ya post cosecha, industrialización como tal, ya esto es INVIMA. ¿Listo? Cuando yo hablo de BPG, estoy hablando de buenas prácticas ganaderas. ¿Dónde está lo de buenas prácticas ganaderas? En el decreto 1500 del 2007. Luego,
Cuando yo voy a hablar de las buenas prácticas de manufactura, nuevamente decreto 1500. Y cuando voy a hablar de HACCP, 1500. Entonces, si se dan cuenta, ahí lo que pueden apreciar y cuando empiecen a revisar la norma a profundidad, igual yo les había dicho que revisaran el bosquejo de la que les di de esta, y si revisan el acta, en el acta ustedes encuentran que la norma pide una serie de programas. Pero cuando ustedes se van a leer la minucia, ahí es donde uno se da cuenta que esta resolución no quedó tan bien estructurada como el decreto 1500. Listo, ahorita vamos a ir mirando. Bueno, y buenas prácticas de manufactura, también está esta resolución 122 de 2012, pero esta es más asociada como al tema de las dos. Listo. Entonces aquí tenemos, voy a acercar un poquito, este es el decreto 3075. Y lo que pasa es que antiguamente casi que todo este decreto fue derogado o, digamos, tumbado o dejó de estar en vigencia por la resolución 2674. Solo hay algunas poquitas cosas que lo mantienen vivo. Pero miren que en este caso es lo mismo, se aplica para todas las fábricas de establecimientos, actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase y distribución de alimentos, alimentos y materias primas, actividades de inspección, vigilancia y control, ¿cierto? Que amplió el decreto 2674, la resolución 2674. Entonces, la resolución 2674, miren, le menciona por allí pues varias leyes que lo fundamentan, ¿cierto? Bueno, y dice aquí que mediante la Organización Mundial del Comercio, pero ya les voy a decir qué fundamenta eso. Epa, espérenme que me quedo en la otra página. Miren las disposiciones generales. ¿Cuál es el objeto? Lo mismo que estaba en el decreto 3075. Pero aquí dice, requisitos para la notificación, permiso o registro sanitario. Antiguamente todo tenía registro sanitario y los registros sanitarios siempre han sido costosos, pero ustedes saben que existen alimentos de riesgo en salud pública de mayor y menor. Y bueno, hay algunos intermedios. Esa es la razón por la cual entonces ya se incluyen 3 modalidades para poder declarar esos alimentos ante el INVIMA y que tengan un código que les permita ser legales en el mercado, ¿cierto? Y en el título 2, o sea, aquí ya dice lo mismo que decía el decreto 3075, pero en el artículo 2, miren el parágrafo que tiene ese artículo, dice, se exceptúa la aplicación de la presente resolución del Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos destinados para el consumo humano, ¿cierto? Bueno, y ahí ya está pues como toda la normatividad, aunque hay más normatividad añadida a este decreto, pues porque él ha ido evolucionando con los años, solo que la base es el 1500 y él sí no ha sido derogado ni modificado, sí varias veces, más no, pues no ha entrado en ningún estado de derogación como entró, digamos, entre comillas, el decreto 3075. Cuando uno busca el decreto 3075, si está derogado o no, entonces hay una consulta de vigencia y dice que este decreto, el 539, no realizó una regulación completa, ¿cierto? Entonces, al ese decreto no está regulado completamente, él hace que simplemente el decreto 1500 siga vivo, ¿cierto? Ese va a seguir hasta que algún otro diga ya no va más o ya el decreto 539 está completamente, pues ya completamente desarrollado. Ese decreto 539 es el decreto que habla sobre reglamentos técnicos y requisitos sanitarios de importación y exportación, ¿cierto? Pero, como les digo, no quedó completamente desarrollado y eso hace que entonces el decreto 3075 siga teniendo vigencia en la actualidad. Listo. Si quieren consultar pues el documento completo, está aquí en este enlace que se los dejo ahí en la presentación. Esto ya lo miramos. Otras normas que están asociadas y que es necesario que las hablemos acá son estas. Ya me permito ampliar un poco aquí. Son la resolución 719. Solamente les aclaro que vamos a trabajar sobre la resolución 2674 y el decreto 1500, ¿cierto? Bueno, algunas veces entraremos cuando necesitemos de algunas otras normas, pero solamente
que hablen de sistema de gestión de inocuidad o de aseguramiento de los alimentos. No vamos a entrar en detalles de líneas de producción, para eso están los proyectos de agua. ¿Listo? Entonces, la 719, la resolución 719, establece la clasificación de los alimentos según el riesgo en salud pública. Recuerden que yo les decía que alto, medio y bajo, ¿cierto? Entonces, alto, casi que todo está muy relacionado con el contenido nutricional, que los que tengan los que están en alto riesgo es porque tienen alto porcentaje de proteína, ya ustedes se pueden ir haciendo una idea, y una actividad acuosa alta, ¿cierto? Eso es como el resumen de la norma. En intermedio, riesgo intermedio, están los que tienen actividad acuosa alta, ¿sí? Una pulpa, un néctar. Y los que están en riesgo bajo son los que tienen una actividad acuosa baja. Por ejemplo, los alimentos en polvo, el pan de arroz es bajo, ¿cierto? Porque como son productos que son horneados y en los que se elimina gran parte de la humedad, entonces ahí no tenemos un riesgo muy alto, por lo tanto ahí es donde empieza como la diferenciación de todos los alimentos cuando nosotros trabajamos en planta. Y la resolución 3168, que modifica un artículo donde ya dice notificación sanitaria, permiso sanitario y registro sanitario son obligatorios, pero hace unas exclusiones. Entonces, ¿esto es para qué? Para que ustedes sepan que si tienen una empresa, por ejemplo, yo quiero montar una empresa de ajo en polvo, entonces lo quiero comercializar a los restaurantes. Es una materia prima, bueno, aunque ese es en polvo podría ser, pero por ejemplo que yo voy a comercializar dientes de ajo, no tiene ningún proceso. Que yo quiero comercializar carne, no tiene ningún proceso. Entonces no necesita registro sanitario. ¿Cuáles son esos que señala la norma? Entonces, miren, la 3168, ¿qué me dice? Me dice que no necesita registro sanitario, ni permiso sanitario, ni notificación sanitaria, que aquí al lado derecho pueden observar cuál es la clasificación. Entonces, ¿qué no necesita? Alimentos naturales que no sean sometidos a ningún proceso, tales como granos, hortalizas, frutas, hortalizas frescas, miel de abejas. Por eso les decía que polvo, ajo en polvo no, porque este es en polvo, necesitaría una notificación sanitaria. Listo. Alimentos de origen animal crudos, el ejemplo de la carne, o congelados. Debe llevar con la información de la planta en la etiqueta, más no un registro, ¿cierto? Los alimentos y materias primas producidos en el país o importados para utilización exclusiva en la industria y sector gastronómico en la elaboración de alimentos y preparación de bebidas, o sea, materias primas. Por ejemplo, yo tengo, digamos, quiero venderle, estoy produciendo una harina de yuca, por ejemplo. No la estoy vendiendo al mercado, la estoy vendiendo para preparación de comidas, por ejemplo, como sí, como en un espesante, pero como es una materia prima, ¿cierto? Yo no lo estoy vendiendo como un alimento empacado, producido y listo para el consumo, sino que lo estoy vendiendo al sector gastronómico, entonces ya ahí no necesito registro. ¿Listo? Alimentos producidos o importados al puerto libre de San Andrés y Providencia para comercializar y consumo dentro de ese departamento deberán cumplir las disposiciones, ya nos manda otra ley, ¿sí ven? Con todo lo que tenga que ver con alimentos importados al puerto libre de San Andrés y Providencia. Entonces, en ese caso, no necesitaríamos un registro indígena o un permiso o una notificación. ¿Cuál es la diferencia? Lo que les decía ahorita, el riesgo en salud pública y la composición. Entonces, se me perdió el link. Entonces, alto riesgo. ¿Qué tiene alto porcentaje de proteína, alto porcentaje de humedad, de actividad acuosa? Entonces, está el queso, los cárnicos, o sea, todos los lácteos y cárnicos obligatoriamente tienen que tener un registro sanitario. ¿Qué diferencia estas tres cosas? El precio. Un registro sanitario puede valer 5 millones, una notificación puede valer 3, ¿cierto? Pero eso pues el INVIMA tiene un tarifario también para ese tipo de... En el documento que yo les pasé en Excel, de la ficha técnica de cómo se tramita un registro, permiso, notificación, por ahí debe haber una hojita de tarifas para uno saber cuánto de pagar, aunque está desactualizada, pero para que más o menos revisen la diferencia entre uno y otro. Es mucho más fácil tramitar una notificación que un registro en términos económicos.
todos, la documentación es la misma. ¿Listo? Permiso sanitario. Las arepas tienen un alto porcentaje de, o bueno, tienen una buena actividad, cosa un buen porcentaje de humedad, entonces se necesita. Las pulpas, las conservas, néctares, listo. Y notificación sanitaria de bajo riesgo, entonces serían los alimentos en polvo en general, porque obviamente ya sabemos que su actividad cosa es baja, por lo tanto los microorganismos pues no tienen como mucho margen de vida ahí en esas cantidades de agua disponible. Listo. Como ya vieron ustedes en el parágrafo 2 del artículo 1, si no es, no, el artículo 2, en el parágrafo del artículo 2, exceptúa las carnes porque ya las carnes venían con un sistema oficial de inspección, vigilancia y control que regula toda la cadena cárnica. Entonces, si vamos a mirar acá, esta norma dice, se deben cumplir en su producción primaria, bueno, producción primaria es en campo, ¿cierto? Beneficio, desposte, desprece, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación, exportación. Y hay otra norma, que en este momento no recuerdo el número, luego se los digo porque creo que la tengo acá, habla sobre los establecimientos acondicionadores. ¿Qué es un establecimiento acondicionador? Sencillo. Cuando las plantas empezaron a hacer como todos sus procesos de transformación, entonces algunas empresas se dedicaron solo a comprar unos cortes. Entonces, si se dan cuenta, miren que aquí está toda la cadena y dice desposte, que es cuando ya saca cada corte, desporte, desprece. Pero algunas empresas solamente compran postas finas. Acá. Vamos a sacar por acá una rayita. ¿Qué es una posta fina? Es una posta fina, es un corte que normalmente corresponde al tren posterior del animal, es decir, a la parte trasera del animal, donde está la punta de anca, donde están las chatas, ¿cierto? Los cortes que son costosos porque son muy apetecidos en el mercado. Entonces, algunas personas se dedicaron a comprar estas postas y a simplemente empacarlas al vacío. Entonces, cuando fueron a mirar qué pasó con estos establecimientos que no existen, o sea, era una nueva modalidad de negocio creado a la luz de este decreto. Entonces, lo que pasó es que tocó regularlo con otra norma para poder que quedara toda la cadena completa de transformación cárnica. Entonces, así es como nace este nuevo modelo de establecimientos en el que simplemente se aprovechan algunos cortes y lo que hace es simplemente ese acondicionamiento y luego comercialización. Pero la actividad que hacían como tal de acondicionar, es decir, recibir, limpiar el corte si tenía exceso de grasa o bueno, hacer como una limpieza, pues en limpieza cuando hablo de ese término en carnes, se refiere uno es a la adecuación de la grasa, no a que haya algún tipo de contaminación, empaque al vacío, comercialización, pare de contar, ese es todo el negocio. ¿Listo? Entonces, en vista de eso, de que esto no existía antes, se genera una nueva norma. ¿Listo? Aquí que pueden ver dentro de este documento todo lo que se desarrolla. Miren, aquí sí podemos ver específicamente qué artículo de la Constitución genera la normatividad, una ley que lo fundamenta. Por acá pues hay más el artículo de la Constitución y la ley novena también la vemos aquí. Ya uno empieza como a leer todo lo que fundamenta. Miren, la decisión andina 2002, que esta es otra tratado internacional. Listo. Es importante que ustedes se lean todas estas primeras partes de los decretos porque o de las resoluciones o de la normatividad colombiana, porque necesitamos saber por conocimiento de dónde vienen las cosas. O sea, todo tiene un fundamento y una razón de ser. Y pues esta norma, como todas, no es la excepción. Entonces, a partir de todo ese considerando, que uno nunca lo lee, sino que uno normalmente salta al ámbito de aplicación. Pero el ámbito de aplicación, en este caso de esta norma, es igualito a todo esto que ustedes están viendo acá. Entonces, esta norma cuando salió tenía la consigna y aún la tiene, que es de la granja a la mesa. ¿Listo? Se preguntarán ustedes si hasta el 2007, bueno, y si no se lo preguntan, pregúntenselo, ¿por qué solo hasta el siglo XXI
se decidieron hacer una normatividad de carnes. De hecho, ya la ley novena lo hablaba, pero sí había otra norma que hablaba de carnes en Colombia, que era la resolución, se las voy a escribir por acá, perdón, el decreto 2278 de 1982. Les estoy hablando de historia patria. Hasta yo estaba chiquita cuando salió esa norma, ¿cierto? Esa norma, digamos que era amplia, muy grande, y hablaba sobre equinos, porque sí, en Colombia hay plantas de beneficio de equinos, bovinos, bufalinos, pescados, ella hablaba de todo, pollo, ¿cierto? Y era muy genérica. Entonces, miren, ¿de qué hablaba la norma? Hablaba de un adiestramiento, obviamente hay que capacitar al personal manipulador, revisar su estado de salud, tener un programa de limpieza y desinfección, un manejo de residuos sólidos, control de plagas, agua potable. Estamos hablando de un saneamiento. Entonces, tendría que tener un plan de saneamiento. Listo. Condiciones de almacenamiento, condiciones de proceso, y aquí ya nos llevaba las variables y si tenía que tener algún programa, pues, ¿cierto? La norma era muy genérica, era muy específica en algunas cosas. De hecho, si ustedes la revisan, ella es muy específica en decirle a uno, los corrales deben estar construidos con la pendiente tal, el muro debe tener altura tal. O sea, ella hablaba de especificaciones en construcción, que hoy en día eso no se hace, y lo que dice la autoridad sanitaria es que ellos no pueden decir juez y parte. Es decir, ellos no pueden decirle a usted cómo hacerlo y luego decirle, sí, le quedó bien hecho. Pues obviamente si yo le dije que lo hiciera así, a mí me va a parecer que le quedó bien. Entonces, digamos que con respecto a los demás países a nivel de Sudamérica y obviamente de Estados Unidos, existe algo que se llama estatus sanitario. Voy a ponerlo por acá. Y este estatus sanitario hace alusión a, digamos, parece una estratificación, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes tienen un alto estándar o un alto estatus sanitario? Es decir, todos sus parámetros se cumplen, son los más exigentes, tienen los más altos estándares de calidad e inocuidad, ¿sí? Colombia no tenía altos estándares de calidad, o sea, teníamos muy baja calificación a nivel del exterior, y las exportaciones solamente las podían hacer plantas que fuesen certificadas en HACCP, bueno, de hecho hoy también, pero eran, la verdad, a niveles de Sudamérica el estatus sanitario era muy bajo. Yo conocí varias plantas, voy a ver si encuentro alguna imagen por ahí de la época, y uno encontraba, aunque no, bueno, voy a tratar de buscarlas porque sí es interesante ver las plantas de antes a ver las plantas de hoy. Las plantas de antes, ¿cómo eran? Tenían hasta un baño dentro de la sala de proceso, con eso les digo todo. O sea, la gente llegaba en la noche era normalmente el sacrificio era en la noche. ¿Por qué? Porque no existía frío. Al no existir entonces cadena de frío, y algunas plantas muy pequeñas en Colombia contaban con esto, digamos que las ciudades principales sí lo tenían, el matadero de Medellín, así se llamaba, Camagüey, que era la planta, por ejemplo, de Barranquilla, eran plantas que contaban con cuartos fríos, pero existía una característica, y era que a nivel local, entonces, local era casi que, o sea, sacrificio en la noche, como les digo, que llegaban las personas, a veces en estado de licoramiento, o sea, no había una cultura de inocuidad absolutamente, no tenían una formación, entonces local se despachaba en caliente, es decir, que la carne literalmente salía caliente y en estado de palpitación. Y para nacional o exportación, sí se requería en frío. Entonces, por eso no todas las plantas podían hacer exportación, porque no todas contaban con estas características, ¿cierto? Entonces, eh, digamos que ¿por qué la carne se daña, muchachas? Si ustedes van acá, por ejemplo, al llano, el llanero le dice a usted, o sea, ellos sacrifican ganado en el campo porque toca, pero le dicen no le eche agua a la carne,
porque cuando uno le echa agua empieza el proceso de descomposición. En el campo, ¿qué se hace? En el campo normalmente sacrifican el animal y le limpian la sangre. Ya, eso es suficiente. Si usted le echa agua, entonces en las plantas de beneficio, ¿qué pasa? Que después de que usted hace todo el proceso de sacrificio, que le quitó las patas, la cabeza, las vísceras, lo dividió en dos, se le echa agua y ahí inmediatamente empieza el proceso de descomposición. Por eso esas carnes en caliente tocaba despacharlas. Uno arrancaba 10, 11, 12 de la noche a procesar y normalmente al otro día a las 6 de la mañana estaba empezando a hacer ese despacho, ¿cierto? Pero imagínense entonces el estatus sanitario, lo que quiero es que se imaginen en su cabeza cómo era el escenario. Gente sin dotación, gente a veces sin bañarse, gente sin tapabocas, usaban trapos, literal trapos para limpiar, ellos llegaban de cualquier manera, no se lavaban las manos, no había un filtro sanitario, era simplemente el animal llegó, se sacrificó, no se verificaban las condiciones de bienestar animal, está bien que los estamos matando, ¿cierto? Pero no significa que el hecho de sacrificarlos sea torturarlos, entonces a veces tampoco habían esas condiciones de bienestar animal o de un beneficio pues como humanitario. Entonces eso, todo eso hacía que ese estatus sanitario de nosotros fuera muy bajo. Entonces, al hacer como todo ese análisis de todo este tiempo que pasó desde el 82, entonces recuerden, ley novena del 79 que habla de carnes y mataderos, luego sale el decreto 2278 en el 82 y 20, muchos años después, 25, entonces, años antes, porque este decreto se empezó a trabajar años antes, empezaron a trabajar en toda la renovación del sector cárnico, porque se necesitaba, porque teníamos solamente algunas plantas contaban con las condiciones y el resto no. ¿Y qué otra situación se encontraba uno? Que normalmente las plantas municipales estaban ubicadas al lado de los ríos. ¿Por qué? Por dos razones. Una, para utilizar el agua, entonces imagínense el estado de potabilización del agua que estaba entrando, o sea, tocaba hacerle un tratamiento, pero ustedes simplemente imagínense el escenario. Y dos, porque dónde iban a hacer el vertimiento de los residuos líquidos, porque obviamente la sangre y todo el agua que uno se gasta, de hecho la norma dice que por bovino uno se puede gastar 500 litros por animal, imagínense, eso era una cosa exagerada y la contaminación de los ríos y de los cuerpos de agua en ese momento era bastante alta. Entonces, y de hecho por eso me parece loco y lo traigo a colación que el presidente quiera volver a que los municipios hagan esa inversión de volver a tener unas plantas de beneficio. ¿Por qué? Porque no se cuenta con los recursos para hacer una planta adecuada. Se necesita, además de yo tener una planta de proceso en este caso, y lo vamos a mirar más adelante, cómo tengo que hacer una potabilización del agua si yo no tengo, y normalmente cuando yo tengo una fábrica de arepas, vaya y venga, yo tomo el agua del acueducto. Pero normalmente cuando yo monto una planta de beneficio, esto tiene que estar en una zona que sea rural, o sea, no puede estar en área urbana. Entonces, como no está en área urbana, no hay agua potable. Entonces, como no hay agua potable, explore un pozo, saque el pozo, haga el análisis del agua potable. Todo esto lo vamos a ver más adelante, simplemente le estoy haciendo como un resumen. Que el agua tiene esa calidad, entonces monte el sistema de potabilización, mándelo a la planta potable. Luego entonces tiene que, esto se llama una PETAP, planta de tratamiento de agua potable. Listo, que usted está utilizando, sacrificando 800 animales al mes, entonces si es 500 litros por animal, ¿cuánta agua está contaminando? Entonces tiene que montar una planta de tratamiento de agua residual para garantizar que usted está devolviendo un agua medianamente decente, bueno, con unos factores de DBO y de QO, o factores bioquímicos y oxígeno para saber qué animales o qué puede sobrevivir en esa agua, ¿cierto? Eso tiene que hacer una restauración al medio ambiente. Entonces, por eso es que me parece algo sin sentido que de pronto, si quieren, dentro de 8 días discutimos la noticia del querer volver a retroceder hacia años atrás en los que contábamos con unos estándares de inocuidad muy pobres que incluso en algunos municipios tenían agua, el agua del municipio contaba con coliformes fecales, entonces imagínense cómo era el agua de la planta de beneficio.
simplemente como para que esto es para que se formen un escenario y por qué la necesidad de que el decreto 1500 siga vivo y de por qué la necesidad de que si se van a abrir las plantas municipales cumplan con las mismas reglas de juego que cumplen a nivel nacional las demás, pero obviamente adaptadas a las necesidades del municipio. ¿Listo? Entonces acuérdense, PETAR potable, PETAR residual y obviamente todas las plantas de beneficio obligatoriamente deben tener agua residual igual que las de lácteos, sobre todo si procesan leche, cuajo, por ejemplo, cuajada, ¿cierto? Porque ese cuajo puede hacer una contaminación al medio ambiente, entonces si no se va a aprovechar, toca montar ese sistema de tratamiento. Bueno, muchachos, toda esa carreta para contarles entonces que este decreto vio la luz en agosto del 2007 y se constituyó en el sistema de gestión o del sistema de aseguramiento de inocuidad alimentaria, pero obviamente enfocado a la parte cárnica. Entonces, este es el decreto 1500 del 2007, ¿cierto? Entonces, cuando ya ustedes empiezan a mirar lo que había con lo que se pide, obviamente tenemos nuevamente acá plagas, residuos sólidos y líquidos, emisiones, ya estamos hablando de emisiones atmosféricas porque aquí trabajamos con calderas, porque dentro de los procesos de beneficio se necesita agua caliente para hacer desinfección de los cuchillos y de las herramientas. Entonces la caldera es la que manda el agua caliente y yo tengo que mirar que esa caldera no esté siendo un contaminante. Calidad de agua, o sea, tengo que tener una planta de tratamiento de agua potable y una residual. Aunque esta hace más alusión a la potable y esta hace alusión a la residual o a la PETAR. Operaciones sanitarias, ya no me están hablando de limpieza y desinfección por ningún lado. Esto tiene que ver con L y D. Ahorita miraremos o en la próxima a qué hace alusión estas operaciones. O bueno, se los explico así de una vez. Si miran aquí tengo POEs y aquí tengo operaciones sanitarias. Estos no son los mismos POEs que estamos acostumbrados a ver siempre. Estas operaciones sanitarias hacen alusión a la limpieza y la desinfección de las superficies que no están en contacto con alimentos. Y estos pues a la limpieza y la desinfección de lo que sí está en contacto con alimentos. Esta es la diferencia sustancial entre esta norma, o una de las diferencias sustanciales entre el decreto 1500 y la resolución 2674. En otros países toda la norma es igual, limpieza y desinfección es igual para todo, pero en Colombia los POEs hacen alusión simplemente a lo que está en contacto directo con los alimentos y por lo tanto requiere un cuidado especial. Entonces toca hacer unas operaciones diferentes y una validación de esas operaciones que garanticen la inocuidad de la carne. ¿Listo? Nos hablan de un programa de capacitación, ya vemos que había un programa de adiestramiento, debe haber 5 programas que son complementarios y la norma los define así, se llaman programa de mantenimiento, programa de proveedores, retiro de producto del mercado, trazabilidad, laboratorios y el programa de calibración que uno normalmente lo hace con el programa de mantenimiento, ¿cierto? Casi siempre está dentro de este, aunque es un programa distinto. Entonces aquí ya vamos viendo, si ustedes miraron el acta que yo les compartí, ahí van a ver los programas también, pero vamos a mirar qué tan puntual es la resolución 2674 y qué tan puntual es el decreto 1500 en el requerimiento o en lo que le pide a uno como normatividad para montar todo su sistema documental. Listo, entonces cuando yo me voy a mirar ya, vamos a empezar a adentrarnos en el tema de documentación como tal, que es el tema que nos atañe a nosotros. En el artículo 12 me habla, este es el título 2, si no estoy mal, me habla de capacitación de personal. Luego en el artículo 19 no me menciona como tal que yo debo tener un programa, sino que me dice que yo debo garantizar la trazabilidad. Entonces, ¿yo qué hago? Como uno tiene que irse a lo que le facilite la existencia, como él no me está pidiendo un programa literal, entonces en el capítulo 5, ella me pide una cantidad de especificaciones dentro de este documento aquí. Yo puedo hacer inmerso mi programa de trazabilidad, porque obviamente mi programa de trazabilidad, ¿qué es? Es mi proceso. ¿Y qué materias primas entraron a mi proceso? Entonces, para facilitar y simplificar la documentación, ustedes deben empezarse a aprender qué cosas tiene la norma puntuales y qué no son tan puntuales. Que sí está puntualmente, está el plan de saneamiento. De hecho, aquí, bueno, está limpieza y desinfección. Muchachos, les hago una aclaración. Saneamiento básico es en los hogares.
¿Qué es saneamiento básico? Es todo lo que corresponde a agua potable, ¿cierto? Acueducto y alcantarillado. Acueducto el agua limpia, alcantarillado el agua que sale ya sucia de la casa. Y bueno, recolección de basuras y demás. Eso es saneamiento básico en hogares. En empresa de alimentos, llámese carnes o llámese alimentos en general, es plan de saneamiento. Por favor, les pido que no digan saneamiento básico porque eso técnicamente está mal definido. ¿Listo? Bueno, entonces capítulo 4, saneamiento, capítulo 5, aseguramiento y control de calidad. Esas son las artículos puntuales o los capítulos puntuales en los que en la resolución 2674 me pide una documentación como tal. Entonces, también por allá me dice otros controles de registro, variables de proceso, almacenamiento, aquí dentro de este capítulo. Pero si bien la norma es muy dispersa en cuestiones, o sea, cuando ustedes van a mirar la parte de infraestructura, que los pisos y paredes, etcétera, todo está reunido en una misma parte, que es en la parte inicial del documento. Pero cuando ya yo quiero ir a mirar la parte de documentación, ahí me pierdo un poco y se pierden a veces quienes presentan pasantías o trabajos de grado relacionados con la documentación, porque lo que les digo, la norma no es concreta en lo que está solicitando, ¿cierto? Ya les mencioné el artículo 2, que entonces me manda para el decreto 1500, que es el sistema de inspección oficial de la carne, toda la cadena cárnica, entonces de la granja a la mesa, ¿cierto? Este era el decreto que les decía ahorita de establecimientos de acondicionamiento. Cuando yo quiero montar una empresa, coger el corte, lo acondiciono, le hago la adecuación de la grasa que requiera, empaco al vacío, enfrío, despacho, ¿cierto? Ese es todo el proceso que hay que desarrollar. ¿Qué otra normatividad tiene la parte, así como vimos la parte relacionada con la parte de alimentos? Entonces, carnes que tiene, carnes tiene separadas. La resolución del orden Crocodilia, que es la resolución 3009-2010. Ustedes saben que en Colombia en algún momento tuvimos las babillas, o si no lo saben, investiguen. Las babillas y algunos cocodrilos porque se cazaban de manera indiscriminada. Entonces se reguló, o sea, todo esto que se va regulando es por necesidad del mal uso de estos animales y de estas especies. Entonces toca entrar a hacer una regulación para poder garantizar que sí, que no, pues que sobrevivan estas especies o que pervivan en el tiempo. La resolución 240 me habla de bovinos, porcinos, bufalinos, ¿cierto? 241 aves tiene dos resoluciones. Entonces resulta que cuando yo tengo plantas de especiales de beneficio, son que plantas de municipios pequeños, plantas pequeñas que no cumplen con todas las condiciones, pero deben cumplir con las condiciones mínimas. Esto lo querían hacer con las plantas municipales, que deben ser de régimen especial para que se les exijan las condiciones más básicas y ellas puedan cumplir con esos estándares, ¿cierto? Y ya cuando yo voy a trabajar en Avima, Frico, Abiguamal, o sea, plantas que son grandes deben cumplir con esta resolución 242 del 2013. ¿Listo? Ahora ustedes saben que en Colombia se consume la carne de chigüiro, entonces también tiene una resolución que es la 562 del 2016. Existe una razón por la cual, recuerden que hablamos del decreto 22, ¿dónde está el puntero de esto? Bueno, hablamos del decreto 2278 del 82 y mencionamos que este decreto fue derogado por el decreto 1500 del 2007, ¿cierto? Pero resulta que este decreto sigue vivo. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro decreto en Colombia que me hable sobre los equinos. No hay, o sea, en Colombia existen plantas de beneficio, que yo sepa, en mi conocimiento hay una de caballos, pero no hay normas porque pues obviamente Colombia no es un país productor de carne equina y pues no tiene esa cultura en Argentina, por ejemplo, sí, y porque hay ganado de caballos para carne como en el ganado de bovinos, solo que en su momento cuando se empezaron a sacrificar estos caballos eran animales ya de esos que eran carretilleros, que ya eran animales viejitos, que ya iban saliendo como de circulación, entonces el destino final, matadero, ¿cierto? Por eso esa resolución sigue viva para regular esa parte de equinos y pues que se cumplan al menos unos requisitos mínimos para su sacrificio.
Entonces, hemos hablado de un montón de cosas, hemos hablado de normatividad, hemos hablado de estándares de inocuidad, pero en realidad, ¿en qué vamos a profundizar? En lo que yo ya les mencioné. Vamos a hablar entonces de sistemas de aseguramiento de inocuidad. En la resolución 2674 del 2013 es aseguramiento y control de calidad de inocuidad, y en el decreto 1500 del 2007 es sistema de aseguramiento de la inocuidad. ¿Qué significa esto en cada norma? Es simplemente la documentación que a mí me pide para que el INVIMA vaya a hacer una visita de inspección. Voy a ponerla por aquí, que esto atañe a las dos: inspección, vigilancia y control. ¿Listo? Inspección, vigilancia y control. Listo. ¿Qué es esto? Pues ustedes ya saben que como tienen un acta, entonces el INVIMA llega a verificar que las condiciones del acta sí se estén cumpliendo. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Pues obviamente ustedes ya vieron diseño de planta, no vamos a entrar a evaluar todas las condiciones de diseño ni de infraestructura, nada de eso. Vamos a entrar a evaluar qué programas se requieren para implementar estos sistemas y que cumplan con los parámetros que a mí la norma me pide, porque la norma me dice los documentos son pero no me dice cuáles, cómo debe estar compuesto, qué necesito, qué documento le anexo. Eso es lo que vamos a ver acá. ¿Cómo lo ejecuto en planta? ¿Cómo hago una verificación de ese documento? Eso. Simplemente a lo que nos vamos a dedicar aquí es a mirar en la práctica cómo se ejecutan, o sea, cómo se desarrollan y se ejecutan los programas para que cuando ustedes reciban una visita por parte de una autoridad sanitaria, al menos en teoría sepan qué les van a evaluar. Listo, por eso ustedes tienen el acta y por eso ustedes deben entender. Voy a buscar un acta de 1500 y se las envío, que es muy similar, pero simplemente lo que habla es obviamente ya de las particularidades del 1500, para que les quede claro qué les van a vigilar en un sentido, qué les van a vigilar en otro sentido y cómo deben presentar ustedes la documentación para que esa documentación esté completamente conforme a lo que se solicita. Y vamos a mirar otros sistemas de aseguramiento de la inocuidad, o otros estándares de inocuidad más bien. Vamos a mirar la BRC, que es la British Retail Consortium, la IFS, que es la International Food Safety, la una es de Gran Bretaña, la otra es de Francia, la Global Gap, que es de buenas prácticas agrícolas, pero dentro de eso hay un componente de post cosecha, por eso la vamos a mirar. La ley FSMA, que es la ley de modernización de alimentos de Estados Unidos, que yo les mencioné. En Colombia estamos en decreto 60 del 2002. Ellos ya evolucionaron de decreto 60 a, bueno, o de HACCP, porque para ellos no es válida pues obviamente el decreto 60, sino el HACCP, y evolucionaron hacia una ley de modernización que es mucho más enfocada hacia el riesgo. Si bien es cierto, Colombia ha ido evolucionando hacia el enfoque de riesgo, el decreto 60 sigue estando muy estático, aunque la normatividad es dinámica, porque es del 2002, ya es un decreto que tiene 21 años y que ya requiere una renovación. Además, porque el decreto 60 no es obligatorio, ¿cierto? Entonces, es obligatorio para algunas empresas, no para otras. Entonces, en Colombia, digamos que debería estar un poco más, o bueno, ir enfocándonos más hacia la gestión del riesgo, pues para ir evitando y para ir creciendo en estatus sanitario, evitando de pronto enfermedades alimentarias que, como vimos hace 8 días, se presentan, y para ir mejorando el estatus sanitario del país. Entonces, eso es lo que vamos a ver acá. Vamos a hacer entonces énfasis en la documentación, cómo se compone cada programa y cómo se ejecutan las plantas de producción, qué equipos se usan, que para medir el cloro, que para medir el pH, que cuándo debe estar, que si hay una acción correctiva, que es una acción preventiva, bueno, en fin, todas esas cosas que ustedes necesitan ya en la parte técnica y de desenvolvimiento dentro de una planta de alimentos. Listo. Ejemplos de sistemas de aseguramiento de inocuidad de muchos. Esto simplemente para que ustedes sepan. Entonces, uno es de inocuidad, este de ISO 9001 es de calidad. Bueno, resulta que hay una intersección. Entonces, esto es inocuidad, aquí muy bien lo dice. Esto es de calidad, nosotros no vamos a ver esto ustedes lo ven en calidad. Listo. Pero sí existe una norma que hace intersección a estas dos, y es la
norma ISO 22000, que ustedes también la ven en calidad. Entonces aquí simplemente que vamos a mirar la generalidad de la ISO 22000 y eso que en una exposición, o sea, no es profunda porque o ya vieron calidad algunos o no la han visto los demás. Entonces los que ya la vieron pues como para que recuerden algunas cositas, los que no la han visto para que tengan una noción básica de lo que es. ¿Listo? Pero es simplemente hay que recalcarla o hay que mencionarla porque esta norma se basa, bueno, no tanto en la de 1500, sino que ella toma el decreto 60 o la 1500, mejor dicho, toma HACCP y toma ISO 9000 o 9001 y 9000, que 9000 son los 9000 son donde están todas las definiciones, la 9001 es la implementación, ¿cierto? Y combina las dos y hace una transición hacia una ISO 22000, que es el sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Entonces miren que aquí yo estoy hablando de un aseguramiento, porque aquí simplemente yo aseguro unos parámetros. En la de gestión yo voy más allá, porque además de controlar unos parámetros y asegurar que se cumplan, gestionar se trata de ir evolucionando más ese sistema, de ir perfeccionándolo para que aún más se cumpla como con los estándares más exigentes que existan en el mercado. ¿Listo? Entonces, sistema de aseguramiento y control de calidad e inocuidad. Miren que aquí no estamos hablando ya de gestión como tal. ¿Listo? Simplemente vamos a hablar de aseguramiento y control. Necesitamos asegurar los parámetros y que haya un control permanente de esos parámetros. Cuando yo reviso la resolución 2674, entonces estoy hablando de unos prerequisitos, aunque la resolución no lo define así en realidad, pero estos son los prerequisitos que yo necesito para implementar HACCP. Pero ya se dieron cuenta que la resolución es un poco descoordinada en decirle a usted capítulo 1 saneamiento, capítulo 2 no sé qué, capítulo 3 no, aquí usted tiene que buscar saltar de artículo en artículo para mirarlo. De hecho, les voy a hacer un ejercicio acá, porque luego dice programas complementarios, entonces hay una cantidad. Si yo me voy y si echaron ojito de lo que yo les compartí, que es esta acta, entonces ustedes van y dicen, ah, sí, esta norma sí pide los programas que la profesora está diciendo. Entonces dice, programa de mantenimiento de equipos y utensilios, pero sí dice dónde está. Listo, nos vamos para la resolución 2674, artículo 10. Entonces vamos a mirar, resolución, este es el decreto, resolución EPA, que la hice. Resolución 2674 y nos vamos al artículo 10 a ver qué dice ese artículo, porque el acta me está mandando hacia allá. Entonces, a ver qué es lo que me dice la resolución. Vamos al artículo 8, 9 y 10. Condiciones de instalaciones y funcionamiento. Los equipos y utensilios requerirán de las siguientes condiciones. ¿En dónde dice aquí programa de mantenimiento? En ninguna parte, ¿cierto? Entonces, todo esto es de interpretación, el idioma lo interpreto así, porque no sé por qué no quedó como está estructurado el decreto 1500. Ahora dice, artículo 25, calibración de equipos. Esta sí es más posible que esté, entonces miremos a ver, artículo 25. Garantía de la confiabilidad. Toda persona natural, establecimiento, garantizar la confiabilidad. Pero miren qué dice, garantizar la confiabilidad de las mediciones. Ah, bueno, aquí sí dice programa de calibración de equipos e instrumentos de medición. Perfecto. Sí me pide un programa explícitamente de calibración. Ahora son simplemente 3 ejemplos. Miremos trazabilidad. Bueno, trazabilidad y recall son 2 programas diferentes. Recall es recoger el producto del mercado cuando ya está en algunas condiciones que afectan la inocuidad, es decir, que afectan la salud del consumidor. Dice artículo 28, numeral 6. Vamos a mirar. 6. El almacenamiento de los alimentos y materias primas devueltos a la empresa o que se encuentran dentro de sus instalaciones con fecha de vencimiento, caducada, de depósito para este fin, indicarse en un libro de registro. No me dice sino libro de registro, consigne fecha, cantidad de productos, salidas especiales, totales, destino.
estos productos. ¿Dónde dice trazabilidad? Solamente creo que en este documento dice una vez trazabilidad. Y es en la parte, en el artículo 19, ¿cierto? Donde dice que deben garantizar la inocuidad hacia adelante y hacia atrás. Esto ya yo sé que es un programa de trazabilidad, pero quien no conozca, pues dice garantizar. Bueno, entonces yo lo que hago es que simplemente en mis registros de producción yo registro la trazabilidad o anoto los datos de trazabilidad, donde viene la materia prima, quién es el proveedor, lote y demás datos concernientes a esta. Pero miren que ni siquiera el acta se toma como el, digamos, cuando yo hablo de devoluciones, sí estoy hablando de recall, ¿cierto? Porque es retiro de producto del mercado y no siempre una devolución es un recall, ¿cierto? Pero cuando yo hablo de trazabilidad, en ese artículo o en esa norma no dice. Entonces lo que pasa es que, ¿qué sucede? Que el INVIMA acomodó el acta o se acomodan los requerimientos para que sean muy puntuales y normalmente la gente no hace este ejercicio, o sea, se acomoda simplemente el acta para poder verificar que las condiciones se cumplan, pero cuando uno va a buscar puntualmente no es lo que le están pidiendo, que sí existe la garantía de la calidad en algún lado, sí, pero no está dentro de este punto. Yo no estoy diciendo que ellos lo hayan acomodado a su amaño, sino que es mucho más fácil citarla desde ese punto de vista y ya hacerle requerimiento porque la gente no va a hacer el ejercicio que yo estoy haciendo acá con ustedes. ¿Listo? Entonces, esto es una invitación a que se tienen que aprender la norma, porque a veces nos piden cosas que no están dentro de ella y deben aprender a interpretarla. Entonces, yo con esto no les estoy haciendo una invitación a que no lo hagan. Simplemente, si tienen alguna duda de documentación, remítanse al decreto 60. El decreto 60 me habla de unos prerequisitos del plan HACCP y en esos prerequisitos que son las BPM y están todos los programas que yo necesito para implementar dentro de una compañía. Listo. Entonces, si ustedes revisan este artículo 5 del decreto 60, no obligatoriamente yo estoy implementando el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control. Simplemente estoy tomando la documentación que me exige el decreto 3075 en realidad y la resolución 2674 y entonces vengo a revisar acá y ahora sí muy claritamente este artículo me dice programa de capacitación, programa de mantenimiento preventivo de áreas, o sea, aquí usted si no tiene pierde, áreas, equipos, instalaciones, calibración de equipos e instrumentos de medición, saneamiento, control de plagas, artrópodos y roedores, limpieza y desinfección, abastecimiento de agua, manejo y disposición, o sea, tiene estos 4 saneamientos igual. Aunque si usted está tomando el agua de agua potable de acueducto normalito, ejemplo, yo tengo una fábrica de arepas aquí en mi casa, ¿cierto? Bueno, no podría ser aquí en mi casa porque no cumpliría con la normatividad, pero estoy tomando el agua del acueducto y el vertimiento es por el alcantarillado, yo ya estoy pagando por ese vertimiento en la cuenta de los servicios, porque uno en la casa o en una empresa que es urbana paga por sus vertimientos, ¿cierto? Entonces, en ese caso, y como esto es un poco, o sea, en esto es lo que se va a utilizar de limpieza y desinfección, por ejemplo, la empresa de deshidratación de frutas, yo no necesito agua ahí, yo lo que necesito es para limpiar y desinfectar, entonces el agua jabonosa o con el desinfectante se va a ir de una vez al acueducto, al alcantarillado, perdón. Entonces, en ese caso, yo no tengo que hacer tratamiento ni tengo que hacer programa de disposición de residuos líquidos. ¿Listo? Eso se trata para las empresas de lácteos, dependiendo pues también de la empresa que sea, y para las empresas de cárnicos o de carnes. Bueno, también las plantas, por ejemplo, las plantas de aceite tienen planta de tratamiento de agua potable. ¿Listo? Pues porque obviamente como están soltando al medio ambiente trazas de aceites y eso puede contaminar los cuerpos de agua. Listo. Control de proveedores y materias primas, incluyendo parámetros de aceptación y rechazo. Esto es supremamente primordial en toda la parte de materias primas y de proveedores para que les quede claro. Muestreo es el programa de laboratorio, de microbiología en general y de físico-químicos y microbiológicos. Físico-químicos casi que solamente se le hace al agua, microbiología al resto de parámetros de la compañía. También vamos a mirar cómo se hacen.
Y trazabilidad de materias primas de producto terminado, o sea, este es hacia atrás y este es hacia adelante. Entonces, si ven aquí, si ya yo llego y más centrada, más puntualmente, digo, ah, bueno, la norma me pide esto para que yo desarrolle. Ahora hay otra cosa y es que ella me pide, que también vamos a mirar más adelante, que aquí dice que lo debe presentar como, dice, los anteriores programas deben constar por escrito, documentados con objetivos, componentes, cronograma de actividades, ahí ya estoy adelantando que deben tener los programas. Entonces, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Y con qué se hizo? Firmados y fechados por el funcionario responsable y representante legal de la empresa o por quien haga sus veces. Y los requisitos en el B, es que miren que este decreto sí es supremamente puntual. B, C y D deben estar presentados como procedimientos operativos estandarizados. Y ahí no miren que no dice de saneamiento, sino que procedimientos operativos estandarizados. ¿Qué quiere decir esto? Que deben estar presentados así como dice aquí. ¿Qué lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? En una especie de instructivo para que las personas que lo ejecuten, porque si se dan cuenta, estos son ejecutados por personas operativas que deben entender qué dicen esos programas. ¿Listo? Este normalmente lo ejecuta otra persona, lo ejecuta el jefe de calidad, este jefe de calidad, este también, y el equipo de trazabilidad, incluso de retiro de producto del mercado, que aquí faltaría el de recall o retiro el producto del mercado, pero trazabilidad y recall son hermanitos, entonces pues de ahí pega el otro. ¿Listo? Como para ir aclarándoles qué documentación se requiere. Si se trata del decreto 1500 del 2007, no sé si se han dado cuenta, pero yo soy muy fan de este decreto, porque es súper organizado. Entonces usted se va al artículo 26 y ya encontró su sistema de aseguramiento de inocuidad y ya encontró la documentación pertinente. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Ya miraron el decreto 1500, la resolución 2674, que era un poco, pues digamos que está dispersa, por no decirle de otra manera, en cuanto a su documentación. Entonces, cuando yo me vengo al artículo 26, quiero que hagan este ejercicio y uno ya se lo aprende de memoria porque siempre va antes, si se acuerdan, el del otro era que en el capítulo título 2, que en el capítulo 4, que en el capítulo es muy disperso, para uno aprendérselo es más difícil. Se los digo que aprendérselo es porque cuando uno trabaja en calidad y uno trabaja en una planta, uno es el que domina la normatividad y uno es el que le consulta en qué parte de la norma puedo encontrar tal, listo. Entonces ustedes deben hacerse expertos. Miren, dice, artículo 26, sistema de aseguramiento, prerequisitos, estándares, y habla de instalaciones, miren que es parecido a como nos presentan la resolución 2674. Plagas, residuos líquidos y sólidos, emisiones atmosféricas, calidad de agua, que es todo lo de agua potable, y le dicen que debe tener ese programa. Miren que esto es muy organizadito. Operaciones sanitarias, dice limpieza y desinfección. Espérenme, yo amplío, que lo tengo en la diapositiva, pero quiero que lo miren aquí en vivo y en directo, que es mucho más chévere mirarlo dentro del decreto, o pues por lo menos para mí, que miren que es como para que ustedes se vayan familiarizando. Dice limpieza y desinfección de lo que no tiene contacto con alimentos, o sea, con la carne. ¿Qué es eso? Paredes, pisos, techos, columnas, infraestructura en general, que cuando una planta está mal diseñada, lamentablemente sí golpea con la carne, sobre todo en las plantas de beneficio. ¿Listo? Entonces dice que las sustancias químicas deben estar acorde a la legislación. Bueno, el de personal manipulador, entonces me habla de toda la capacitación, que el personal no sé qué, bueno, que los visitantes, en fin. Programas complementarios, mantenimiento de equipos e instalaciones, proveedores, retiro de producto del mercado, y me dice cómo debo establecer esa alerta de retiro. Trazabilidad, laboratorios, que es el de muestreo, y miren que ya aquí, como les decía ahorita, no limpieza y desinfección, no es limpieza y desinfección. Entonces aquí ya dice, prevenir la contaminación directa del producto. Entonces dice operaciones de lo que se hace antes, durante y después, pero lo que está en contacto directo con el producto. Y ya cuando paso toda esta parte de todos los estándares de ejecución sanitaria, todos los prerequisitos, viene el sistema HACCP. Entonces, ¿cómo no va a ser más fácil tener un solo decreto que me dé el paso a paso de lo que yo debo hacer, a otro que me manda de salto en salto? Entonces yo lo que digo siempre es,
váyase al decreto 60, ese es el que la saca usted de dudas o lo saca de dudas de toda la documentación que le van a pedir. Listo. Debe haber un programa de control de patógenos. Bueno, esta es otra parte de la documentación, pero esto normalmente lo hace el INVIMA, este programa de verificación de patógenos, que es el muestreo. Ellos hacen unos muestreos anuales, no sé si los continuaron haciendo, mientras que yo estuve en planta sí se hacían, y hay un histórico de esos muestreos. Y lo mismo de este Plan Nacional de Residuos Veterinarios y Contaminantes Químicos, que nosotros no lo hacíamos porque en su época en Colombia no había laboratorios que evaluaran estos residuos de medicamentos veterinarios. Entonces los del INVIMA tomaban las muestras y las mandaban a Chile a hacer los análisis. ¿Listo? Entonces ahí les dejo para que simplemente, ya porque ya miren que vamos en el artículo 29, 28, 27, pero hasta el 26 es todo lo relacionado con el sistema. Miremos puntualmente el nombre, dice sistema de aseguramiento, y esta es la palabra clave. Ustedes cuando ven calidad, ven gestión de la calidad. Aquí solo vemos asegurar, que es implementar los parámetros y controlarlos para que no se cumplan. Obviamente todo sistema está sujeto a la mejora continua, pero aquí solo estamos enfocados al cumplimiento de los parámetros relativos a la inocuidad. Listo. Dicho esto, entonces pues ya no voy a volver a repetir. ¿Es necesario esta resolución? Sí, que hasta ahora la menciono. Bueno, la resolución de creo que yo aquí la tengo mal porque no es la 2690, esto no. Acuérdense que la resolución para plan de muestreo, la voy a buscar por acá porque no recuerdo el nombre, ya se las pongo. En este caso es la resolución, pues la voy a dejar de una vez escrita. Entonces ustedes se acuerdan más fácil que yo. 1407 del 2022. ¿Listo? Pero cuando se trata entonces de carnes, me piden ahí sí la 2690, que ahí es donde dice qué microbiológicos o qué microorganismos deben hacer ustedes para poder hacer ese plan de muestreo. ¿Listo? Además hay que muestrear pues obviamente ambientes, superficies, utensilios, manipuladores. Eso también lo vamos a ver en la parte de cada programa como tal. Listo. Y en la resolución, bueno, si vieron en el decreto 1500 no está contemplada la parte de calibración, pero en la resolución 240, que es la de bovinos, bufalinos y porcinos, sí me habla de un programa de calibración. ¿Listo? Entonces, en esa resolución igual está toda la parte que está en el artículo 26, dice todo el sistema de aseguramiento de la inocuidad, todos los programas, que los POEs, y en esa parte sí me pide programa de calibración. Y miren pues que POEs, entonces si les queda entendido, pues esto no es, y esto yo lo voy a repetir toda la vida aquí en esta clase, esto y esto, en este caso son hermanitos, esto es limpieza y desinfección, pero esto es de lo que está en contacto directo con el alimento, es decir, cuchillos, mesas, equipos, sierras, por ejemplo, y en este caso serían instalaciones, no es directo. Y de aquí para adelante me dedicaré a repetir esto, porque entonces recuerden que la resolución o el decreto, voy a hacer aquí un pequeño paralelo, 60, me pide la implementación de procedimientos operativos estandarizados. Miren que no menciona esta palabra por ninguna parte, y si ustedes quieren, pues de una vez yo tengo por acá el decreto abierto y vamos y miramos. No lo tengo abierto, esperen un segundito, creo que era en esta otra. Decreto 60, y en el decreto 60 me dice artículo 5, procedimientos operativos estandarizados, o sea que eso se llama un POE. ¿Listo? Y estos son POEs, los de carne son POEs. Yo le puedo poner una POE con S chiquita porque pues son diferentes procedimientos, entonces como es en plural, por eso le pongo POE. ¿Y qué está en POE? Entonces está lo de limpieza y desinfección, todo lo de saneamiento, ¿cierto? Está lo de mantenimiento,
y está lo de capacitación, que es definir el instructivo de cómo se va a hacer. Y ya cuando es POES, es con S mayúscula, porque es de saneamiento, y como les mencioné ahorita hace rato, esto solamente en Colombia. Yo he buscado otras normas en el mundo y son diferentes, solamente habla de un programa de limpieza y desinfección, y ya pues cada planta lo adecuará dependiendo de sus necesidades. Entonces, para que les quede clara, y yo soy muy reiterativa, es porque uno debe manejar el vocablo técnico de cada sector alimentario. Listo. Entonces, si hablan de una cosa es una cosa y de otra cosa es otra, no es saneamiento básico, es saneamiento, no de todos son pues procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, algunos son solamente procedimientos operativos estandarizados y así sucesivamente. Listo. Ya entonces miramos en general la documentación que me pide la resolución 2674, que no la voy a repetir. Y por este otro lado tenemos entonces todo lo de buenas prácticas agrícolas. Esto se une para hacer toda una sola cosa y una certificación. Todo esto es la cadena de suministro como tal, o la cadena productiva. ¿Listo? Entonces miren que esto tiene parte pues de agricultura, entonces por eso no quiero entrar como aquí en detalle de esta resolución de buenas prácticas agrícolas. Listo. Y cuando ya yo hablo de todas las operaciones del sistema de 1500, ahí sí está todo lo de producción primaria. Yo no se los mostré, pero está todo desde finca, cómo debe estar, que los documentos, me voy a devolver un poquitico aquí, simplemente para que les quede ahí pues, como para que lo miremos de cómo se hace, ¿cierto? De cómo está normatizada esta parte. Miren, dice producción primaria, entonces hay que inscribir y certificar el predio, que cómo deben ser las instalaciones, debe tener un plan de saneamiento, unas obligaciones sanitarias, el personal pues debe tener estado de salud, prácticas higiénicas y de seguridad, ¿sí? Entonces, capacitación. Es muy parecido, pero lo que les digo, la ventaja de este es que simplemente me ayuda a combinar toda la norma en una sola para yo no estar teniendo que saltar de norma a norma, aunque también existen, por ejemplo, si usted quiere montar toda la documentación en una planta de concentrado, ya tiene que irse a la norma del ICA para ese tipo de alimentos. ¿Listo? Entonces, no aplica la resolución 2774 porque esa es para alimentos humanos, la otra no la tengo, no la recuerdo, pero para la próxima, de hecho yo la tengo descargada, se las comparto si me lo recuerdan. ¿Listo? Porque también algunos se van a hacer prácticas a las plantas de concentrados que quedan en Puerto Gaitán, cuyo nombre no me acuerdo la empresa, la Facenda. Entonces a veces los ponen a montar o a trabajar sobre la documentación, pero no es muy diferente a lo que nosotros manejamos en esta área, sino que simplemente sí hay que hacer la claridad de que es otra documentación distinta, porque esa requerida, pues esa ya es del ICA, eso ya es vigilado por el ICA. Listo, entonces aquí está el resumen de las tres normas, la diferencia sustancial entre el decreto 1500, que es POES, que es contacto directo, y operaciones sanitarias, que no tienen contacto directo con el alimento. En la resolución 2674 simplemente hablamos de limpieza y desinfección, ¿cierto? Y en el decreto 60 hablamos de unos procedimientos operativos que me ayuden a explicarle al personal operativo cómo se desarrolla esa operación. Eso es todo. Ahí están las diferencias sustanciales entre estos dos temas. Espero que ya pues quede claro. Sin embargo, si les queda alguna inquietud, pues para la próxima clase que nos reunamos, pues ahí estaríamos resolviendo como todas las dudas que ustedes puedan tener. ¿Listo? Siempre me gusta hacer este paralelo porque en esta introducción vamos de lo macro a lo micro, entonces partimos de qué es inocuidad, de la norma que nos rige, y ya nos vamos entrando en la documentación, y luego entonces vamos a empezar a profundizar sobre la documentación, y pues también al final cuando lleguemos a la documentación de las plantas cárnicas, entonces también toca hacer como ese hincapié de que los documentos son diferentes y se estructuran en algunos casos de una manera distinta, aunque uno puede hacer alguna fusión, pues o sea, no es que sean tan distintos en sí, sino que por definición la norma hace que yo tenga que separar algunos aspectos. Listo, entonces ya les queda claro
Que un plan de saneamiento, entonces está integrado, que es como, esto es lo más básico y por donde siempre vamos a arrancar, ¿listo? Entonces, control integral de plagas a base, o calidad de agua, es lo mismo, cuando me hablan de abastecimiento de agua potable o calidad de agua, me están hablando exactamente lo mismo. Cuando me hablan de limpieza y desinfección, tengo que hacer claridad que si es de planta de carnes o si es de planta de alimentos. Y en el manejo de residuos sólidos, entonces, depende yo el tipo de ubicación la que tenga, tendré que hacer residuos líquidos o disposición de residuos líquidos, y en el decreto 1500 sí o sí tengo que hacer disposición de sólidos y líquidos, porque obviamente estoy haciendo una afectación al medio ambiente. Entonces esto me hace que yo tenga que tener unas plantas de tratamiento, bien sea de agua potable o de agua residual, para garantizar que yo no estoy afectando ni al medio ambiente, ni a la comunidad, ni a los animales que están en eso, a los seres vivos que están en ese ecosistema donde yo estoy virtiendo el agua. ¿Listo? Hasta aquí entonces ya terminaríamos la clase, ya queda que ustedes aquí en adelante hagan esta lectura que se llama Origen de la inocuidad alimentaria. Dentro de 8 días estaríamos haciendo un quiz. Yo les comparto el enlace, ya Moodle queda habilitado para que ustedes puedan también ingresar a hacer la actividad, ¿cierto? Pues a leer el documento, el quiz lo hacemos en clase. Y queda para el 16 de septiembre, es decir, en 15 días. Bueno, en realidad estas exposiciones las vamos a ampliar, pues porque la idea es que, como yo resumí algunos temas, sean entre 15 y 20 minutos para que sí logremos abarcar. Porque, muchachos, porque yo no voy a entrar a puntualizar en estas normas que son estándares de calidad, sí prefiero que sean a través de exposiciones y que lo discutamos acá en clase y lo revisemos. Acá lo que vamos a hacer entonces es aseguramiento de inocuidad en carnes, en alimentos, ley FSMA, la parte de estándares ustedes las ponen. Por favor me escriben por el grupo cómo van a trabajar. Hay 6 temas, pues son 10 personas, pero entonces si alguien quiere exponer individual, pues ahí quedaría como la posibilidad. Si alguno ha de quedar por fuera, que sea la ISO 22000. Listo. Si logran unir las parejas, armar las parejas, entonces sería la Global Gap, que es de agricultura, pero es una certificación también internacional que pega con post cosecha y pues obviamente con toda la parte vegetal. BRC ya les he dicho, lo que pasa es que el nombre completo es BRGSS, esta es la británica. Kosher y Halal, que son 2 estándares que más que de inocuidad son culturales, implementados por las personas judías o musulmanas que no consumen, bueno, algunos tipos de alimentos, ustedes ya lo van a investigar. Y FS Food, que tiene la clasificación, pero por favor les pido, IFS Food tiene unos parámetros, bueno, expongan en todos los parámetros que requiere la certificación, porque por ejemplo en la IFS hay unos parámetros que son knockout y a veces no los tienen en cuenta en exposición. Knockout es que si usted los falla, perdió la auditoría. No, o sea, usted puede tener el 99% perfecto, falló en ese 1% del knockout y perdió. Listo, entonces por eso necesitamos hacer énfasis en estos, porque muchas empresas en Colombia hacen las auditorías. Cuando yo, por ejemplo, soy proveedor, a mí me hacen auditorías no solo el INVIMA, sino que me las hacen a quienes yo les entrego producto. Entonces, por ejemplo, yo no sé si les había comentado la vez pasada que el éxito trabaja bajo la IFS. Entonces, nada de hazard, nada de nada, ellos trabajan bajo esta norma. Entonces, si ustedes no la tienen clara, va a ser más complicado porque este estándar es mucho más exigente. Y por ejemplo, en carnes hacen una auditoría. Burger King, por ejemplo, cuando uno le provee carne, hace una auditoría bajo el estándar NSF. Entonces, de hecho, pues si alguien, o sea, yo les estoy dando opciones es por si quieren trabajar, porque aquí casi siempre, extrañamente, la gente trabaja de manera individual, de pronto porque es virtual y no les queda fácil reunirse. La NSF son una serie de estándares también, y también es bastante exigente. Por ejemplo, está enfocada en bienestar animal, en beneficio. Entonces, si usted, por ejemplo, puede ir perfecto, yo fui, ya lo viví, estábamos muy bien en el proceso, pero fallamos en un parámetro de bienestar animal y perdimos la auditoría
por más que teníamos todo el resto de la documentación, porque a alguien se le ocurrió darle con un palo a un animal. Entonces, hasta ahí llegó el asunto, porque pues si hacemos eso delante de un auditor, pues, ¿qué puede pasar cuando el auditor no está? Listo. Entonces, muchachos, aquí les doy pues como las opciones para que ustedes puedan organizarse. Por favor, por el WhatsApp me avisan quién va a tomar qué tema. Igual le hagan su lectura, como la que les estoy pasando acá. ¿Listo? Ah, bueno, ahí dice, de las 3 a las 7, desde antecedentes hasta etapa científica. ¿Listo? Ahí está como toda la historia donde se desarrolló la inocuidad alimentaria. Las temáticas que les quedan también entonces para que seleccionen qué temáticas van a trabajar. Y listo, muchachos, muchas gracias. En 8 días, si Dios quiere, nos vemos entonces para que solucionemos todas las inquietudes que hayan quedado a raíz de este. Y pues les agradezco mucho su participación en 8 días. Y pues bueno, que se vean los videos y muchísimas gracias por su atención.